Grabar. Bienvenidos a otros de estos encuentros con FEDIAP. Ya desde hace mucho tiempo hemos podido lograr, por suerte, para que muchos de ustedes que están del otro lado viéndonos a través del canal de YouTube de FEDIAP y de las redes de la asociación, podamos encontrarnos con distintas personas que tienen que ver con el ámbito educativo, con el ámbito productivo, con el ámbito social, para que nos cuenten no solo su vida, la forma que trabajan, dónde estudiaron, sino por qué decidieron vivir así. Es algo que siempre se lo decimos a los chicos que vamos a veces a encontrarnos con ellos a las escuelas, que la vida tiene cosas muy importantes, como por ejemplo tener un estudio, lograr un título, pero hay otras cosas que son mucho más, quizás, si es que le queremos poner un título, trascendentales o que trascienden el tema del título, que los va a forjar, que los va a ir moldeando como unos ciudadanos y como unas personas que seguramente el país muchos los necesita. Y hoy tenemos a alguien que realmente nosotros desde hace no mucho tiempo la conocemos, pero que en el tiempo que la venimos conociendo no solo admiramos su trabajo, sino que nos parece interesante su perfil y es por eso que le hemos invitado a estas conversaciones. Ella un poco nos va a contar qué hace, es productora agropecuaria, pero además por otro lado se mueve en distintos estamentos, como les gusta decir a algunos. Además forma parte de un colectivo que es muy interesante en los últimos tiempos, que es Mujeres Rurales Argentinas. Está con nosotros Pato Gorza. Patricia, te queremos agradecer mucho, pero mucho este tiempo que nos dedicas a nosotros y te damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones con FEDIAP, que nos cuesta llamarlo entrevista porque es una conversación entre gente amiga. Muchas gracias. No, la agradecida soy yo, Juan Carlos. Creo que la tecnología nos permite estas oportunidades de conocernos, de acercarnos y bueno, para mí es un honor esta entrevista o esta charla, si se quiere, es un honor poder contar un poco lo que estamos haciendo. Siempre a cada uno de nuestros invitados comenzamos por preguntarle quién es esta persona, quién es Pato Gorza, cuál es su historia de vida, qué es lo que estudió, qué es lo que está haciendo. Así que no de curioso, sino Igual, de saber de esa dónde venimos. esa pregunta es re difícil, Bueno, que uno tenga que definirse a sí mismo es re difícil. hace poco una politóloga cordobesa, Vanina Geraudo, me dijo lo mismo. Me dice, es muy difícil. Bueno, un poco contar quién es uno, nada más. Bien. Bueno, empiezo por el principio. Soy la segunda hija, somos dos mujeres de un matrimonio agropecuario. Mi papá fue productor agropecuario toda la vida, mis abuelos también, mis bisabuelos también. Por parte de mi mamá eran una familia también rural, de empleados rurales y trabajadores rurales. Entonces, de ahí vengo yo, de una familia muy particular, porque siempre digo que, eh, visto a la distancia y desde esta edad, eh, había como una mezcla cultural muy particular en el seno de mi familia, a pesar de que soy hija de los 70 y en mi casa no se hablaba de política, no se participaba, digo, no solamente en la política, sino en las instituciones y nada, veníamos muy con esa cosa, entonces llegué yo a romper un poco con esa tradición. Bueno, lo han tenido que procesar mis padres toda su vida. Me crié en el campo, viví allí toda mi infancia. Después la escolarización nos obligó a mudarnos a la ciudad, pero muy cerquita, y toda mi vida transcurrió, mi vida de escolar, digamos, pasando todas mis vacaciones en el campo, los fines de semana en el campo, y siempre fui muy inquieta, a mí no me gustaba quedarme en mi casa, entonces mi viejo era contratista y yo estaba todo el día en la casilla y arriba de los tractores y arriba de las máquinas desde muy chica. Tenía un tractorista que era como mi niñero porque era el único que me tenía paciencia y me enseñó a todo y yo la pasaba realmente muy bien.
Así que así transcurrió un poco, de ahí vengo, de una familia de trabajo 100% rural y con raíces rurales, a ellos mismos. Después me fui a Buenos Aires, como todos en algún momento nos vamos, y la realidad es que no me lo aguanté, estuve 2 años y me volví a mi pueblo, así que le busqué la vuelta a ver cómo podía encajar yo acá, y empecé a trabajar con mi viejo, que fue lo que hice toda la vida, hasta hace unos años que me tuve que hacer cargo de la empresa familiar. Y bueno, esa es un poco mi historia de trabajo y de familia. Tengo 3 hijos ya grandes, grandes, más o menos, para mí no son grandes, van a ser chiquitos siempre, Totalmente. pero el del medio trabaja conmigo, Iván trabaja conmigo, los otros 2 no tienen mucha onda con el campo, pero hay uno que heredó, esta pasión que es, la de seguir de alguna manera, arraigados, ¿no? Qué bueno. Pato, hablabas de la familia, ¿de qué zona de dónde naciste vos? Yo nací el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, igual que mis padres, y el origen de, bueno, de sus familias eran italianos, pero ya de la primera o la inmigratoria, ya por 1896, 97, eh, y allá, digo, en Italia, ellos también eran productores, mis bisabuelos también, mis tatarabuelos también, digo, para atrás buscas, buscas, y como que hay un hilo genético que nos une a la tierra y a la producción. Totalmente. Y a donde estás trabajando, donde seguís el laburo de la familia, es ahí en esa zona, en la zona de 9 de Sí, sí, julio. sí, es acá en 9 de julio. Estudié administración de empresas, nunca, porque había que estudiar algo Claro. y era importante. Me sirvió para ordenar otras cosas, pero nunca trabajé de eso, siempre me dediqué a la producción. Además es lo que me gusta hacer, es el lugar donde yo soy feliz. Y es un tema, esto que decía, después vamos a ir vamos a calar un poquito más en el tema del tema de la mujer rural. Te leía por ahí, buscando cuando uno prepara estas conversaciones, el tema, te habían puesto como título en algún reportaje, a la mujer del campo le cuesta mucho decir la palabra o utilizar el término feminismo, pero bueno, ahora ya vamos a llegar ahí. Esta historia de tener que ir a estudiar administración de empresas, pers- lo percibo yo, me dirás si estoy equivocado o no, era porque había una especie de mandato que decir, bueno, la nena tiene que estudiar algo, no es que tenga que quedarse en el campo renegando con los toros o viendo si al tractor se le rompió tal o determinada cuestión, ¿no? Mira, tengo como una contradicción con el tema, porque por un lado me crié en una familia con una mamá muy independiente y con un papá que siempre me dijo que no había nada que yo no pudiese hacer por ser mujer. Ujú. Pero a su vez, eh, estaba el mandato este de que, ¿qué vas a hacer acá en el campo? ¿Cómo te, viste? ¿Y para qué? Y no, y porque es duro, y porque esto, y sos mujer. Conviví con esa ambigüedad de que por un lado empoderate y sé, y por otro lado, pero no, mejor no porque vas a sufrir, ¿no? Entonces había que estudiar algo, esa cosa de que hoy, gracias a Dios, va cambiando bastante. Hoy cada uno elige qué hacer y no hay tanto prejuicio con respecto a eso. Pero bueno, allá en los 90, además, la producción venía como muy cacheteada y cómo te ibas a querer quedar acá. Lo ideal era que aspires a otra cosa, que conozcas el mundo, que viajes. Y bueno, siempre estuve con esa, que no fue fácil de resolver, pero Y mi aún, deseo era quedarme acá. O sea, probé otras cosas y no. Hice claro, de todo en el medio. Tuve un comercio, vendí seguros de vida, probé un montón de cosas no, y, no, y fui feliz con todo lo que hice hasta que dije, no, bueno, es esto. Tengo que hacer esto. y ahí iba para preguntarte, antes de llegar a esa cuestión, en el momento dijiste, bueno, está bien, probé y me voy a quedar con esto. Cuando estudiaste y cuando hiciste esto, bueno, por suerte dijiste, fui feliz, porque también puede pasar de que
uno lo tenga que padecer a eso, lo sufra, ¿no? Así, porque decir, bueno, tengo que estudiar porque me mandan a estudiar tal cuestión, o tengo que trabajar porque en algún momento tengo que independizarme o ayudar a mis viejos o lo que fuera, y a veces uno lo sufre, pero bueno, ya me contestaste antes, pudiste ser feliz con lo que hiciste en ese sentido. Sí, yo tengo una historia bastante particular. Yo siempre fui muy independiente y muy rebelde. En mi casa nunca hubo necesidades económicas. Mis padres siempre pudieron bancarme lo que yo quisiera hacer, pero así todo, a los 16 años me fui a vivir sola. Y a los 18 trabajaba y me mantenía sola. Sin la necesidad, digo, para mí la libertad era como algo muy importante y poder demostrar que yo podía hacerlo y que podía salir adelante. Entonces, por ahí rompe un poco el molde de lo que uno hace en los pueblos del interior, que es vivir en la casa con sus padres hasta terminar el colegio, ir a Buenos Aires a estudiar, vivir con los amigos, volver. Digo, lo mío fue un poco como romper todos esos moldes y ir buscando un propio camino. Siempre contaba con el apoyo de mis padres incondicionalmente. De hecho, no sería quien soy si no hubiese sido por el apoyo de ellos, pero siempre fue bastante disruptiva mi mirada con respecto a la independencia y al trabajar y al tener, poder solventarme sola y todo eso. Fue bastante particular. Fui No, bastante precoz, digo, en esas cosas. Me casé muy joven, tuve hijos muy joven, como todo, siempre me dicen, ¿por qué corres tanto? Tengo varias personas que me han dicho, ¿por qué corres tanto en la vida? Y qué sé yo, nací así, pero fue como todo lo hice antes. está muy bien. Ahora, en ese momento de lo que hiciste y digamos, de esto que te plantean, por qué corres tanto, cada uno maneja sus pasos, y por supuesto que por suerte uno tiene, y recién lo remarcaste, la posibilidad de que te den la libertad de hacerlo. Una de las cosas que siempre nos interesa preguntar es, recién hablabas, ¿no? De ese mandato de estás en el pueblo, te quedas a vivir con la familia, terminabas estudiando. ¿En qué momento, más allá de que decidiste volver a trabajar y después tuviste que hacerte cargo o llegó un momento que por determinada cuestión te haces cargo de la empresa familiar, vos recordás si hay algún momento en el cual la cabeza, el corazón, lo que veías, te hizo un clic para decir, bueno, pero no me voy a quedar con eso, voy a tratar de salir afuera y me voy a involucrar desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, voy a ver que en realidad el otro que está cercano a mí es quizás necesite no solamente de mi participación y de mi tiempo, sino que además necesite de mi fuerza para poder lograr y para poder apoyar algo. ¿Te acordás si fue en algún momento o venía y para vos se dio naturalmente ese paso? Mirá, yo creo que la primera vez que me eligieron delegada de curso fue en sexto grado, tendría 11 años. Medio como que siempre tuve una actitud muy proactiva la injusticia es algo que a mí me pone muy mal, y cualquier tipo de injusticias, ¿no? Y las desigualdades, y eso me pone, fue natural en mí. Entonces, si vos me decís, mira, siempre me tocó o por elección y también por un poco del el entorno terminaba empujándome hacia ahí, de mis pares, siempre me tocó esos lugares. Y después hubo como un momento en que me calmé, ¿no? Cuando nacieron mis hijos y estaba un poco, bueno, ya está, ¿viste? Calma, ya está, dedícate a la familia. Y cuando fue lo de la resolución 125,